Dios les continúe bendiciendo grandemente a todas aquellas personas que en este momento han tenido la disposición y el tiempo para dedicarle a Dios estos minutos y escuchar la reflexión que traemos para edificar nuestras vidas a través de su palabra. Un abrazo enorme, les saludo y vamos a estar orando para así comenzar. En esta hora bendecimos tu nombre, Señor y Dios, porque tú eres bueno y tus misericordias se renuevan día con día. En esta hora te imploro, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos corrijas, que nos des fuerza, que nos liberes y que nos conectes contigo, Padre amado, que nos ayudes a ver como tú ves y que podamos dejar que tú, como alfarero, puedas hacer nuestras vasijas de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y como bien sabemos, el tema de estudio de nuestra iglesia en todo lo que va de mes, ¿verdad? Es el Dios de lo imposible. Y vemos que en las escrituras encontramos muchos escenarios donde lo imposible se hizo posible. Momentos donde la situación no pudo mejorar, pero allí estuvo Dios para hacerlo. Y dentro de los más conocidos tenemos Éxodo 14:21, cuando dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces allí vemos claramente cómo Dios demuestra su poder, ¿verdad? Vemos manifiesta el poder de ese Dios que todo lo puede hacer. También vemos que en Mateo 20:29-34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos cómo el Señor hace esta sanidad con tocarle los ojos a aquellas personas que no podían ver. Y así como estos milagros, vemos muchísimos más que nos demuestran, ¿verdad?, quién es ese Dios de lo imposible, qué ha hecho ese Dios de lo imposible para dejar ver su poder manifiesto. Más la inquietud que Dios puso en mi corazón con respecto a este tema, mis queridos oyentes, es el título que tiene esta reflexión de la palabra, es: ¿qué impedimento o qué nos impide ver, actuar a ese Dios de lo imposible? Y para eso vamos a estar buscando en nuestras Biblias la historia de Zacarías y de Elizabeth, que se encuentra en Lucas 1, del 5 al 24. Y dice Lucas 1, 5 al 24: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Dios quiere que nunca dudemos de sus palabras bíblicas y de sus hermosas promesas, porque nos damos cuenta que el Señor
no le gusta que dudemos y no le agrada, mejor dicho, que nosotros dudemos de su palabra, porque Zacarías de forma automática quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. ¿Por qué? Por dudar de la palabra del ángel, que era palabra de Dios mismo. Eso lo vemos claramente en el versículo 18. Es decir, que él al ángel que venía de parte de Dios con palabra de Dios le pidió una prueba, porque él quedó tan perturbado y no podía creer, después de esperar tanto, lo que aquel ángel estaba diciendo. Zacarías quedó atónito con aquel ángel, que se le ocurre contender con el ángel, y le dice que desde muy joven él había tratado, ¿verdad?, de concebir ese hijo y que no habían podido. Es más, que su esposa era estéril. Y el ángel le responde nada más y nada menos que diciéndole: ¿tú sabes quién soy yo y de dónde vengo? Yo vengo de la presencia de Dios, porque Él me mandó a decirte estas cosas. Porque para Dios todos tus argumentos son pequeñeces. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y es por eso que el mayor asesino de la visión somos nosotros mismos. Porque hay momentos en que con nuestros ojos hasta podemos ver lo que Dios nos muestre, pero el problema es nuestra boca, es nuestra confesión negativa diaria, dejando que nos gobierne la duda, cuestionando cómo y cuándo Dios va a hacer eso que nosotros vemos imposible. Es ahí donde está el detalle, es ahí donde está el problema en nuestras vidas, para no ver las cosas que Dios va a hacer. Muchas veces nuestras palabras dejan ver nuestra duda, porque hay frases que nosotros pensamos en nuestra mente, amados, o tal vez hasta decimos como: ¿será que Dios está conmigo? ¿O será que Dios no me oye? Por haber esperado tanto la respuesta de Dios con respecto a una petición, que llega el momento que dudamos y decimos palabras como esta: ¿o será que Dios no me bendecirá con todo lo que yo estoy haciendo? Cosas así nosotros cuestionamos de Dios. Y tenemos muchas dudas y preguntas de cómo y cuándo Dios va a hacer las cosas. Y caemos en eso por nuestra falta de fe, no por creer. Además, la palabra dice que en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan tremendo esto de dudar, y que a través de la duda nosotros flaqueamos en la fe, que dice Mateo entre Mateo 13:58, que dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es tan tremendo eso, que en aquel tiempo del Señor Jesucristo, mis amados, el Señor dice que Él entraba a lugares y podía estar la persona enferma allí, y Él entraba allí y salía de allí y no podía hacer los milagros, no porque Él no pudiera y no tuviera el poder y la autoridad, sino por la incredulidad de la gente. Y esto es así porque nosotros podemos ver que cuando Dios usa a cualquier persona, y es Dios usándola y manifestando su poder a través de esa persona, entonces muchos pueden decir alrededor: pero esa es fulana, esa la conozco yo, Dios la va a usar a ella. No vale. Y allí empieza la duda y la incredulidad. Y entonces Dios no puede manifestar su poder por la incredulidad de muchos. Pero lo sorprendente de la historia de Elizabeth
es que tenía años de esterilidad. Y de pronto llegó el ángel y al igual que le pasó a ella, hay gente que se siente también estéril, estancado, estacionado, paralizado, que siente que no avanzan, que hacen todo lo que supuestamente se tiene que hacer y no ven cambios. Todo sigue igual. Hay gente que ora, que ayuna, que sirve en la iglesia, que se prepara, pero hay gente que diezma, que ofrenda y hace todo, pero hay un pero. Y ese pero es que lo que trae cambio no es nada más lo que hacemos, sino que también se trata de creer lo que dice Dios. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo en medio de nuestras situaciones es hacernos dudar, porque cuando dudamos se bloquea el fluir de Dios. La duda no le da paso a lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, al enemigo lo único que le preocupa es que en la situación donde estemos nos quede fe, porque al enemigo no le preocupa el carro que nosotros manejamos, la ropa que usamos, las cuentas que tengamos en el banco, la comida que nos comemos. Eso no le preocupa al enemigo. El único dolor de cabeza del enemigo con nosotros es que aunque no tengamos nada, aunque no nos quede nada, nos quede fe, porque cuando hay fe tú vas a ver lo que no puedes ver. Tú sí lo vas a ver. Y es por eso que el libro de Hebreos dice, en libros de Hebreos 11:6, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estoy viendo. Cuando tú y yo tenemos una palabra y tenemos fe, una palabra que Dios nos haya dado, que es decir, sus promesas, y tenemos fe, aunque no podamos ver, vamos a ver el milagro realizado. Y tú y yo podemos celebrar aquello que todavía no ha llegado, porque esto se trata de fe. Se trata, como dice la palabra, que es por fe y no por vista. Al enemigo no le importa qué tan bonito podemos hablar o cuántos títulos podemos tener. No le preocupa nada de eso. Porque eso lo vemos claramente con la historia de Job. Job era un hombre justo, recto, delante de Dios y que tenía todo. Tenía, como quien dice, todo para ser feliz. ¿Por qué? Porque él tenía recompensa de Dios, él tenía riquezas, él tenía su hogar, él tenía sus hijos, su casa, su esposa. Y él dice, yo tenía vacas y la perdí, yo tenía ovejas y la perdí, tenía hijos y lo perdí, tenía casa, esposa y lo perdí todo. Y dice, yo no sé por qué me ha sobrevenido todo este mal. Pero en Job 19:25 dice, yo no sé nada, pero una cosa yo sé, que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Mi Redentor se va a levantar aunque yo me vuelva a pedazos. Esto decía Job, aún del polvo me levantará. Cuando le damos cabida a la duda, entonces el enemigo también, ¿qué pasa? Viene a nuestras mentes a atormentarnos y quiere venir a decirnos cosas como, ya no te queda nada, nada tiene sentido, sé que se te cerraron todas las puertas, no tienes fuerza, tu hijo, tu esposo no tienen remedio. Todo eso pasa cuando nosotros dudamos, porque no podemos también olvidar las maquinaciones del enemigo. Cuando dudamos, le damos cabida al enemigo en nuestras mentes para que nos mienta con todas sus mentiras.
La Biblia dice que el justo, aunque caiga 7 veces, él se levantará nuevamente. Y es bien interesante ver cómo en uno de los profetas menores, que es Miqueas 7:8, dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y así como esta promesa tenemos muchas. Por eso también dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, y que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestras vidas, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que Él no nos entrega cargas que no podamos llevar y que en su nombre nosotros somos más que vencedores. Esas son promesas de las cuales nosotros tenemos que apropiarnos y sacar la duda de nuestra mente y nuestro corazón, porque ese Dios de lo imposible es el que puede resolver la situación que podamos estar viviendo, por muy difícil que sea. Para Dios no hay mal tiempo, para Dios no hay escasez, para Dios no hay sistema que se oponga. Para Dios todo es posible, y al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Porque aun cuando estemos viviendo situaciones contrarias a lo que nosotros queremos, y situaciones que nosotros podemos ver como malas, tenemos que entender que eso es más bien utilizado por Dios para llevar a cabo el plan que Dios tiene con nosotros, porque a través de todas esas situaciones crecemos en Dios, moldea Dios nuestro carácter y perfecciona la obra que comenzó en nosotros. No en vano dice la palabra que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados hijos de Dios. Otra cosa en la que debemos estar muy claros es que nosotros llamamos enemigo. Eso a lo que nosotros llamamos enemigo son los mejores amigos del propósito que Dios tiene con nosotros. Y el Salmo 135 dice, Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, que cualquier situación, aun cuando muy tormentosa que sea, Dios mismo la permite, porque Él es el que permite todo. Dice que todo lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares. Él es el que permite todo, porque Él es el dueño de todo. Y si nosotros sabemos que Dios está al control, aún en nuestras tormentas, si Dios va al control, entonces no importa. Si vamos tomados de su mano, vamos a ver su gloria. Pero tenemos que confiar y creer en ese Dios que hará lo imposible posible. Y la esterilidad espiritual, laboral, en nuestros hogares, va a terminar en el momento que nosotros decidamos creer y entender que Dios tiene el control y que nunca lo ha dejado. Dios les bendiga y Dios les guarde.